Hola chicos y chicas de tercer semestre para los que estén viendo la retransmisión y hola a los que están aquí. Estamos en la diapositiva 24. Vamos muy bien, ¿no? Yo creo que todavía vamos a ver varias cosas. Este fin de semana pienso trabajar para mandarles otras lecturas. Yo creo que para el siguiente viernes, ¿no? Cortitas, pero buenas. Em, Voy a regresarme a una. Porfirio, durante su sexenio, ¿no? Bueno, más bien durante su periodo, es como todos los otros personajes de la historia. Eh, la forma correcta de ver la historia, o mejor dicho, la forma incorrecta de ver la historia son dos. Una, como una línea del tiempo, o sea, es la peor forma que te puedes ver la historia. O sea, pareciera que la historia es una serie de hechos cronológicos, pero no es una línea del tiempo. Y dos, como héroes y villanos. O sea, la historia no se puede contar como héroes y villanos. ¿Por qué? Vamos con la primera. Cuando Cleopatra vivió, las pirámides de Egipto ya tenían más de 1000 años de haberse construido, ¿no? Así. Y estoy seguro de que ustedes asociaban como que Cleopatra, las pirámides y que todo fue como al mismo tiempo y nada que ver, ¿no? Em, en Europa, en el 1900 y tantos, todavía se usaba la pena por guillotina, ¿no? Al mismo tiempo que se enviaba el primer fax, si no me equivoco. O sea, así de, ¿no? Por esto, estudiar la historia como una línea del tiempo es restar la influencia de otros fenómenos en la historia misma. Pensar que América se descubrió con Cristóbal Colón en 1412 es una teoría eurocentrista totalmente equivocada. Hay vestigios de navegantes vikingos que llegaron mucho antes a América y hay vestigios de navegantes de lo que ahora sería como neozelandeses que llegaron antes que todos ellos, ¿no? Entonces, ahora, antes, pues llegaron los nativos americanos. ¿Quién descubrió primero América sino los que ya vivían aquí? ¿Me explico? Entonces, ¿qué influencia tiene el que alguien alguna vez dijo, nosotros nos vamos hacia la izquierda y se mudaron a Europa, y otro dijo, nosotros nos vamos hacia la derecha y se fueron a Asia, todo esto es hecho de Bering, ya lo saben? Tú no puedes explicar el desarrollo de la sociedad europea sin explicar el desarrollo de las otras sociedades, ¿no? Entonces, la historia no son eventos aislados. Porfirio Díaz no llega al poder solo porque hizo guerra y él quiso. El país tenía fragmentación, ya lo vimos, no había identidad nacional, había muy poco alfabetismo como tal. No había realmente un sistema jurídico que se pudiera aplicar, un marco legal aplicable. De hecho, vean la Constitución en su estado actual. O sea, no todos los derechos se pueden llevar a cabo, ¿no? ¿Y en qué año estamos? Todo esto es una plataforma que explica el por qué Porfirio Díaz puede llegar al poder, ¿no? Lo que está pasando en Ucrania. No es que Putin se despertó un día y dijo, pues quiero más territorio, ¿me explico? O sea, hay una serie de eventos que tú los puedes rastrear hasta la Segunda Guerra Mundial y antes, que te explica el comportamiento de esa región históricamente y la lucha de intereses, ¿no? Entonces no es, 8 de marzo se despertó Putin y atacó. No, o sea, no es la manera correcta, porque la historia es una ramificación por todos lados, como si fuera un sistema venoso. A veces te conectas, a veces se separan, se vuelven a encontrar más arriba, nunca se vuelven a encontrar, ¿no? Entre civilizaciones. Si vemos todo lo que traemos, ¿no? O sea, por ejemplo, la lab está ensamblada en México, pero el procesador es indio, ¿no? El micrófono es de Estados Unidos, mi teléfono es chino. O sea, ¿cómo explicas el desarrollo de estas sociedades y que yo tengo todo hoy sin explicar que todo está conectado como red, no como línea, ¿no? O sea, no es así. Hay una expresión muy común que dice que en el siglo XX surge la burguesía, ¿no? O sea, surge, o sea, como si fuera hoy no hay burguesía y ya mañana hay burguesía. No es así. Hay una serie de elementos que explican cómo antes de la burguesía había personas aburguesadas. ¿Me explico? Y cómo se fue desarrollando eso hasta que se gesta la burguesía. La pérdida de Texas, por ejemplo, no es que un día Texas dijo, pues ya no queremos ser México. La pérdida de Texas fue paulatina, desde la identidad,
desde el trato, desde los impuestos. O sea, no se explica por una cosa. Muchas cosas alrededor son la causa de la separación de Texas, llegando con Porfirio, ¿no? Que sería la línea. Algunos lo ven como héroe y otros lo ven como villano. Y la manera correcta de ver la historia no es ni una ni otra. Las personas, exceptuando tal vez a Jesús, no son todo bondad y todo maldad, exceptuando tal vez a Hitler, ¿no? O sea, no. Si han tenido algún novio o alguna exnovia y no terminaron las cosas muy bien, ¿no? No quiere decir que todo el tiempo que estuvieron con esta persona fue malo. Hubo cosas buenas, ¿no? A lo mejor al final hay diferencias irreconciliables o simple y sencillamente la vida tiene cosas diferentes para ambos. Pero también hubo cosas malas. Pero no es ni villano ni héroe, ¿no? O sea, ni príncipe azul ni demonio, o sea, no. Somos seres humanos tomando decisiones y a veces esas decisiones favorecen a unas personas y a veces esas decisiones desfavorecen a otras personas, ¿no? Eh, por ejemplo, estoy seguro que alguna vez hemos matado a una hormiga, ¿no? O sea, o por accidente, o jugando de chiquitos, o no sé, la viste y la pisaste porque fue muy instintivo. Ustedes nunca se pusieron a pensar si esa hormiga tenía planes, ¿no? Si esa hormiga tenía familia. Y no es para hacerlo sentir mal, ¿no? Sino a lo que me refiero es, ¿somos malos por matar a una hormiga? O sea, hemos terminado con una vida. Pero no nos hace per se malos, ¿no? Si yo agarro hoy y les dejo tarea y no la entregan y yo no les doy más chance, soy héroe, soy villano, ¿no? O sea, soy héroe entre los profesores y soy villano entre los alumnos, ¿no? ¿Me explico? Ese es el problema. O sea, Hitler es un villano para el mundo, pero un héroe para la Alemania de esa época. O sea, a lo mejor para la Alemania de ahorita pues sí es algo que quieren olvidar, pero para la gente de esa época Hitler hizo muchas cosas buenas, literal, ¿no? O sea, rescató a su población de crisis económica bien feo, de pagos impositivos bien feos, así como ahorita le están poniendo a Rusia, se los pusieron a Alemania tras la Primera Guerra Mundial y más feos. Y Hitler rescató al pueblo de todo eso. O sea, el poderío nazi no se explica sin un sentimiento nacionalista y de superioridad que los impulsó a... O sea, un país le dio la torre a toda Europa, donde ya había ejércitos muy importantes como el de Francia, como el de Gran Reino Unido. Un ejército, o sea, una nación arrasó con Europa. Y de no ser por malas decisiones de un narcisismo de Hitler, Alemania hubiera ganado la guerra. Así. Eh, Estuvo muy cerca, así, muy cerca. Son muy puntuales las decisiones que lo llevaron a fracasar. ¿Es héroe o es villano? Para los judíos es un demonio, pero para los que odian a los judíos, ¿no podrá ser un héroe? ¿No? Y yo no lo estoy ensalzando, para mí es un villano, ¿no? Pero sí logro entender que es para mí. Ahorita en este momento, ¿para cuánta gente, incluyendo los rusos, Putin es un villano? Pues para muchos. Pero otros lo vemos como una víctima de las circunstancias, ¿no? O sea, a ver, si me dices, si usted, compañero, me dice, no, lo voy a poner mejor para que se entienda, ¿no? Si Saori le empieza a hablar mucho a usted, ¿no? Y yo me entero, me dice su compañero, oye, están planeando que entre los dos te van a agarrar a golpes, ¿no? O te van a quitar tu lado. Y yo veo que no voy a poder contra los dos realmente, ¿no? Pero me topa Saori y digo, contra Saori sí puedo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Voy contra Saori o me espero a que vengan contra mí? ¿Cuál sería más inteligente? No, y si quieren quitamos el componente de género, ¿no? Que se llame Saúl, ¿no? Tantito. No, o sea, Saúl, o sea, ¿me explico? Si yo estoy viendo que allá atrás vienen dos tipos con machete y yo tengo un martillo aquí y aquí hay un chavo sin ningún arma que les está diciendo, venga, venga, vamos a golpearlo. Se esperan a que lleguen los tres y luego se defienden o le dan un martillazo al de aquí y luego a ver qué hacen con nosotros, ¿no?
bueno, guardando las grandes distancias, porque solo es una alegoría, pues algo muy similar pasó en Rusia, ¿no? Así, o pegas primero o te pegan bien duro. Y van a ver que con el paso de los años estas sanciones económicas se van a diluir. Estoy casi seguro. Bueno, puede ser que no, pero pienso que sí. Regresando a nuestra clase, algunas cosas Porfirio las hizo muy bien. O sea, asentó buenas bases, sobre todo para la idea de la nación de que es México y el reconocimiento internacional. Otras las hizo muy mal, ¿no? O sea, otro sí fue un salvajismo contra la población, sí fue muy opresor, no había realmente libertad de prensa, era muy castigada. Y él logró concentrar en su persona muchísimo poder. En la 24 dice, había más o menos 9 millones de habitantes en 1887. 9 millones de habitantes. Habíamos visto, ¿cuánto era la densidad poblacional de México? ¿Alguien que se acuerde? Si no la busco aquí rápido. Era algo así como 13, creo. No, perdón. 64 habitantes por kilómetro cuadrado. Con una población de 130 millones de habitantes. Es decir, si 130 millones de habitantes equivalen a 64 habitantes por kilómetro cuadrado, 9 millones de habitantes, ¿a cuánto equivale? ¿No? Y lo podemos usar. A ver. Tenemos que en el 2020 México tiene una población poblacional de 64 habitantes, que es equivalente a sus 123 millones de personas. Luego entonces, si en aquel entonces en el territorio nacional solo había 9 millones de personas, ¿cuál será su densidad poblacional? ¿La saben hacer? Son 6 ceros, 9, 76. Sí, 64. ¿Cuánto? Sí. Es esta por esta, por, y acá es una les da 4.5 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, eh, ¿a dónde será un kilómetro? Es una buena pregunta. A ver, déjenme ver si me puedo meter aquí tantito internet. Sí, o sea, sí tengo internet, pero déjenme ver si funciona. Me voy a ir a Maps. También lo puedo haber hecho en el celular. A ver, déjenme ver si carga aquí en el teléfono. Digo aquí en la compu, Maps. Si no, en el teléfono. A ver. Maps. Y le voy a poner aquí que me lleve a la Aurrera de Bonfil. ¿Qué distancia es? Indicaciones. Son, fíjense, de aquí a la Aurrera de Bonfil son más o menos 2.9 kilómetros, ¿no? A ver, déjenme ver algo más cerca. Algo más cerca. Por aquí hay una gasolinería, ¿no? Shell. Luego
Hacemos esto. Shell. A Shell, la gasolinería que está acá atrás, son 1.4 kilómetros, ¿no? Entonces, justo en la curvita donde está la gasolinería, o sea, de ahí hasta allá es 1 kilómetro. Eso sí lo alcanza como a dimensionar, sí, ¿no? Sería como decir que su vecino más cercano está a esa distancia de ustedes, ¿no? En los 4 puntos cardinales. O sea, tienen uno hacia allá, uno hacia acá, uno hacia acá y uno hacia acá. Esa es la densidad poblacional. ¿Cómo controlas un territorio con esa densidad poblacional? ¿Cómo le dices a la gente? No, vemos el mapa. ¿Cómo logras centro, ¿no? Ahorita la concentración de población. No, pues, yo hoy en día, lo diría y luego no encuentro tu casa, programas públicos, domicilio conocido. Que tienes que preguntar al pueblo, oye, ¿sabes dónde vive don Ramón? Ah, sí, en esa vereda, pasando el cerro a la derecha, atrás, cruzando el... Y tienes que ir 30 minutos en medio de la nada y con miedo, ¿no? Y de repente ves la casita y dices, ay, estaba ahí. Hoy, 2022, regresamos a nuestra presentación. ¿Qué año les dije? 1877. Imposible, o sea, imposible. Es lo que les digo. Había periodos o había regiones que se habían enterado realmente de la independencia. Haciendas donde no cambió la vida por años, aunque México ya no era Nueva España, ¿me explico? Se mantuvo igual. Entonces, entre las cosas que sí logró, ¿no? Bueno, la población fue creciendo, ¿no? Es una de las cosas que sí logró. En 1995 ya eran 13 millones y en 1910 ya eran 15 millones de personas. Hay una mejor distribución de alimentos por la conectividad que logró hacer a través del tren y otras vías de comunicación. Le metió mucho la infraestructura en este periodo. Y se gestan grandes hacendados y las condiciones de los trabajadores de estas haciendas variaban, ¿no? O sea, si leyeron alguna vez el libro de Francisco Moreno, si no me equivoco, que se llama México Oscuro, eh, México Negro, perdón, México Negro, habla, por ejemplo, de un ingenio azucarero donde trataban brutal a los empleados, o sea, pero brutales, latigazos, golpes, ¿no? O sea, brutal. A los hijos de los esclavos, bueno, no eran esclavos, ¿va? Para los hijos de los empleados casi casi que los vendían, así, sí, o sea, brutal. México Negro o México Bárbaro, es que tiene varios libros, bueno, uno de esos. Pero la realidad es que había haciendas donde el trato era un poquito mejor y haciendas donde el trato era muy malo. O sea, una vez más, no son héroes y villanos, hay de los dos, ¿no? Pero ¿qué vende más? Si sale un video, ¿no? Que diga, por ejemplo, Saori le da un abrazo a su maestra, ¿no? Y otro video que diga, Edward se agarra a golpes con 3 compañeros, ¿no? Increíble quién ganó. ¿Cuál van a ver? Pues Edward, ¿no? O sea, es lo más probable. O sea, ¿por qué en los periódicos la noticia principal siempre es una tragedia? Porque es lo que más vende. Para explicarlo nos meteríamos en mucho rollo, ¿no? Pero al final de cuentas sabemos qué es lo que más vende. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se queda a veces en la historia? Pues literal lo que más vende, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta el ejemplo del puerto de Veracruz. Si ustedes van al puerto de Veracruz, la gente tiene un nacionalismo diferenciado. O sea, sí les gusta mucho que han defendido a la patria en muchas ocasiones, y sí, pero a mí lo que me da mucha risa es que siempre perdieron, ¿no? O sea, y no crean que así fue una gran resistencia, o sea, no, técnicamente les pasaron por encima los franceses, los estadounidenses, ¿no? En repetidas ocasiones. Entonces, pues sí eres un lugar histórico, sí defendiste a la nación, gracias, al igual que otros lugares, pero sí hay que tener presente que perdiste, ¿no? O sea, y que a veces hiciste una muy mala defensa del puerto. Y sin embargo es el 4 veces heroico, ¿no? Puerto de Veracruz.
y hasta salen los billetitos y todo, o sea, sí, ¿no? Pero, luego no sé si han visto esto de que el ajolote lo pusieron, creo que es en el billete de 50, el ajolote mexicano, y están haciendo como una conservación de ajolotes y bla, 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 y los van a soltar, no me acuerdo en qué lugar, y salió una bióloga de la UNAM a decir, si los sueltan se mueren, ¿no? Y hace todo un estudio de la composición del agua, la acidez, la química, el sol, o sea, que donde los quieren dejar no es como que lo natural de un ajolote, porque ya cambió mucho el ecosistema. Si el ajolote se está extinguiendo, es porque el contexto en el que vive ya no le permite vivir, o sea, esa es la verdad. Si tú quieres preservar una especie, lo que tienes que cambiar o lo que tienes que hacer no es reproducir la especie, sino tienes que quitar los factores que le están llevando a su extinción, ¿no? Es lo que esta bióloga propone y tiene toda la razón. O sea, no se trata de tener más ajolotes para que no se extinga. Se trata de cuidar los hábitats de los ajolotes para que no se extinga y eso no se está haciendo. En fin, regresando del ajolote. Llega un punto en el que Porfirio tiene esta característica parecida a Iturbide. Sabe negociar muy bien con todos los bandos. Y logra obtener tanto poder, que poder es la capacidad de obligar a otros a hacer lo que tú quieres, ¿no? O sea, eso es poder. Que el que se opone a él rápidamente encuentra la muerte, ¿no? O rápidamente es encarcelado o silenciado. Entonces, esto de silenciar la prensa no es nuevo, ¿no? O sea, no es nuevo. El Porfirio ya se hacía. Aquí hay de esos mitos históricos que luego les cuento. Porque es bien difícil, o sea, es bien difícil hacer el análisis histórico, o sea, porque no solo es leer un libro, la cuestión es cómo se creó ese libro. Porque si tú quieres hablar de la antigua Grecia, tienes que leer los papiros originales en griego antiguo, ¿no? O los papiros de otras civilizaciones contemporáneas de la época que te hablen algo de los griegos. Aquí el problema es que el papiro no es la mejor forma de conservación, ¿no? Entonces, a veces lo que lees es la 11ª reimpresión en el año 104 de algo que se publicó en el año 200 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos como evidencia histórica de algunos fenómenos son las recopilaciones de historiadores de ese tiempo que se supone que leyeron los documentos cuando ese tiempo sí existían, ¿me explico? Entonces, hay cosas que no puedes afirmar así, esto es así, ¿no? O sea, hay cosas que históricamente no hay hechos para verificar. Es la teoría más posible, es muy probable por otras evidencias, pero no siempre hay hechos sólidos sobre esto. ¿Y eso qué propicia? Lo siguiente, no sabemos si los aztecas sacrificaban al que ganaba el juego de la pelota o al que lo perdía. Porque no tenemos como que el manuscrito oficial y así, ¿no? Azteca, las reglas del juego azteca, ¿no? No. Y como son muchas cosas, aquí pasa eso, en este punto, en la siguiente diapositiva, en la revolución. México, en términos económicos, estaba creciendo muy rápido, así muy rápido. Y empezaba a ser una amenaza para Estados Unidos, sobre todo por sus conexiones. Europa se llevaba mejor con México que con Estados Unidos. De hecho, al día de hoy, el mundo se lleva mejor con México que con Estados Unidos. Y se rumora que el movimiento que va a encabezar Madero fue boicoteado o fue financiado por Estados Unidos. Los dos, el electoral y la revolución armada que viene después. Hay algunas propuestas históricas, algunos vestigios por ahí que dan un poco de sustento a esta teoría, ¿no? Pero no podemos decir que es la versión oficial. Lo que sí es que la Revolución Mexicana solo le convino a Estados Unidos, ¿no? El país a partir de ahí entra en un atraso que hasta el día de hoy no ha salido. ¿Por qué? Nos regresamos a la independencia rápido. ¿Se acuerdan cuando les decía que los caminos se destruían pues, para que no pasara el ejército, las provisiones, que las haciendas eran tomadas, saqueadas, que los poblados igual, ¿no? O sea, que mucha gente quedó en medio del conflicto. Bueno, pues en la revolución, porque no la vamos a ver a fondo, ¿no?
o mejor dicho, no la vamos a ver nada más lo que afectó al Estado, pasa algo muy parecido. Y el problema de una revolución social o de una revolución civil o de una guerra civil es que todo el mundo pelea por lo que quiere. ¿Me explico? Y al no haber un Estado, de repente se hace una especie de territorio sin ley. Para referencias visuales, ver la saga de películas de la Purga, ¿no? Pues sí. Es decir, a ver, ¿qué me impide que me agarre a golpes con su compañero, ¿no? Para ya dejar a Saori en paz. ¿Qué me lo impide? Y Edward, no, pídaselo, por favor. Sí. Ok, mi moral. ¿Qué más? La sociedad. ¿Qué más? Sí, ¿no? O sea, es todo eso. Porque, a ver, físicamente nada me lo impide, ¿no? Bueno, o sea, salvo Edward mismo, ¿no? O sea, ¿me explico? Pero me refiero, si por se me bota la canica y yo quiero ir y golpear a alguien, ya no usted, ¿no? ¿A alguien? Pues técnicamente lo puedo hacer. O sea, si yo me puedo parar de esta silla, puedo ir a golpear a alguien, ¿me explico? Y si sé hacerle así, pues también. Ah, exacto. Entonces, lo que me lo impide no es algo físico, es algo más de la índole intelectual, social, moral y sobre todo legal, ¿no? Va a haber consecuencias y esas consecuencias no van a valer la pena, porque deben de ser como que extrapoladas, ¿no? O sea, ahora, ¿qué pasa? Así, ¿qué pasa si eso desaparece de repente? Es decir, ¿qué pasa si yo puedo cometer un delito sabiendo que no voy a ser castigado? El mundo cambia drásticamente, ¿no? O sea, ¿qué pasa si puedo hacer un delito que me va a beneficiar a mí y a mi familia y que no se va a castigar? Es más, hasta no se podría saber que se cometió. Ahí se va la parte legal, la parte social, y ya nada más queda como mi brújula moral, ¿no? Luego, ¿qué pasa si matamos, por ejemplo, el concepto de Dios como lo quería hacer Nietzsche? Si no existe nada más ni nada superior a nosotros, entonces, ¿qué nos impide a nosotros ser todo, o el más grande o la más grande? ¿No? O sea, los dogmas sociales están ahí por algo, cumplen una función de represión social no de golpe, sino de contener el caos que es la sociedad. Por ahí empezaba la clase de hoy, ¿no? O sea, somos un caos al que se le está tratando de dar un orden, pero fallamos en todo momento porque somos caos, ¿no? Es como si tuvieran una pecera y de repente tienen así, se le hacen varios hoyitos, ¿no? Entonces diríamos, bueno, se le hace un hoyito, le pongo un dedo. Se le hace otro hoyito, le pongo otro dedo, ¿no? Eso sería un modelo del orden. Hay un cristal y ese cristal puede tener una o dos fugas y tapamos el caos. Lo que yo digo es lo contrario. ¿Y qué tal si no hay cristal? Y literal estamos tratando de tapar toda la fuga de abajo, todo nuestro cuerpo así, ¿no? O sea, imagínense ustedes así, ahí con la panza, ¿no? Así, pegada así. Eso es lo que hacemos. Somos un caos al que estamos tratando de ordenarlo. Eh, lo hacemos hasta con la naturaleza. Váyanse a un bosque y hay ciertos patrones naturales de los árboles. Pero váyanse a un bosque reforestado y es bien notorio que es reforestado. Todos están en hilera y todos van creciendo en el mismo tamaño. O sea, hasta a la naturaleza le damos orden, literal. Vean los arbolitos en cualquier casa que los podan, ¿no? Y les dan forma, o sea, a todo tratamos de ordenarlo porque realmente somos un caos. En este proceso de la revolución, para ya retomar, no era conveniente a la política expansionista e internacional de Estados Unidos que México siguiera creciendo y se convirtiera realmente en un opositor. Si México fuera Ucrania, o si Ucrania fuera México,
y Rusia fuera Estados Unidos, no tengan la menor duda de que nos hubieran hecho lo mismo, ¿no? O sea, así, literal. Si la OTAN, en lugar de ser la OTAN, fuera la OTAS, ¿no? O sea, Organización del Tratado del Atlántico del Sur, ¿no? O sea, América Latina para abajo, y estuvieran invitando a México a entrar, y la OTAN tuviera ese poder militar, Estados Unidos dice, nah, o sea, México nos une, a mí no me pones misiles en Tijuana, ¿no? O no me pones misiles en Nuevo León apuntando a Washington. Y harían lo mismo, solo que estamos hablando del otro lado del mundo y es Rusia y es Ucrania. Pero los roles podrían ser esos. Se empieza a gestar la idea con la que Madero va a triunfar de no reelección, ¿no? O sea, sufragio efectivo, un voto real, no a la reelección. Y ahí hay una muestra de la pérdida de poder de Porfirio Díaz, ¿no? De la pérdida de control de Porfirio Díaz, porque ya no puede reprender más, porque ya no puede cegar más, porque ahora hay una fuerza más grande que está financiando este movimiento. Ahora, Madero es un burgués total. O sea, Madero estudió en Estados Unidos, Madero es heredero de un montón de cosas, o sea, Madero es una élite. No viene del pueblo, y, o sea, no, para nada. Madero comía con plata, ¿me explico? O sea, por poner un ejemplo. Y Madero se hace amistad con élites que aspiraban a ser lo que Porfirio Díaz era. Entonces, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Al final, Porfirio Díaz dice, sí, ¿saben qué? ¿Quieren quedarse con su México? No, yo me voy y se va. Y gana Madero, pero no antes Porfirio Díaz había encarcelado primero a Madero y ganó las últimas elecciones, ¿no? O sea, así, tal. Con Madero se va a ver grandes transformaciones, ¿no? En el Estado-Nación mexicano, que es nuestra materia. Porque con Madero va a surgir la idea de un nuevo Estado. Y era evidente que en este porfiriato, al final, ya había sesgos muy grandes, ¿no? O sea, sí hubo desarrollo, sí hubo infraestructura, pero había problemas sociales que Porfirio Díaz no atendió, ¿no? O sea, marginación, pobreza, desigualdad, los mismos que ya se saben que existen actualmente. No había mucho que hacer en eso. Ya estaba desgastado. Y un personaje que siempre está yendo y viniendo en la historia de México juega un papel importante contra Porfirio Díaz, que es la Iglesia, ¿no? La Iglesia quería volver a formar parte de la Constitución, así literal, y se une contra Porfirio Díaz, ¿no? Porque acuérdense que con Maximiliano, quien trajo a Maximiliano también fue un componente católico muy fuerte, porque Juárez le había quitado a la Iglesia el poder administrativo del Estado, ¿no? Cuando llega Maximiliano y dice, no, pues lo que Juárez hizo está bien padre y lo vamos a reformar, la Iglesia se queda así como de, ¿no? ¿Qué hicimos, no? Y pum, lo matan, ¿no? O sea, pasa algo similar o va a pasar algo similar con Madero. No obstante, en esta época, gracias a las reformas que hizo Porfirio Díaz, la educación en México mejora un poquito, o sea, mejora un poquito. Y se vuelve a repetir lo de la Nueva España cuando ya hay educación y los criollos empiezan a leer y se gesta cultura. O sea, vuelve a pasar. Y en 1910 ya tenemos periodistas, maestros, estudiantes, profesionistas, artistas, ¿no? Que critican la forma de gobierno de México. Todo esto le resta poder al porfiriato y Madero es como que el idóneo, ¿no? Todas las cosas, todo apunta hacia Madero, ¿no? Todos los caminos llevan a Madero. Y él crea algo bien interesante, ¿no? A lo mejor no es el primer partido político, pero sí es uno de los más importantes, el Partido Político Nacional. Y a partir de ahí se gesta esta plataforma de partido político para poder llegar al poder, ¿no? Un partido político es una institución que busca conseguir el poder a través de los cargos públicos, o sea, una plataforma para entrar a la política. Este partido se transforma en 1910 y se convierte en el Partido Nacional Antirreeleccionista. Y ya de ahí lo pueden rastrear y bueno, es el PRI, ¿no? Sí, o sea, va derivando hasta eso. Bajo el liderazgo de Madero, le permitió integrar otros movimientos
a esa causa. O sea, ya había mucha gente en contra de Porfirio Díaz. Madero es tratado como un rebelde, ¿no? Y es arrestado días antes de la elección, o bueno, meses antes de la elección. No puede competir porque está arrestado, ¿no? Y gana Porfirio Díaz, y después de que Madero sale, huye, ¿no?, hacia el norte. No recuerdo bien si Estados Unidos directamente o si alguno de los estados de México, pero huye hacia el norte. Ahí encuentra apoyo y ahí convoca a las armas. eh, pero aquí pasa algo bien interesante. A Madero no lo apoyan en un inicio las clases medias, es decir, estas clases letradas, estas clases que ya habían estudiado. Lo va a apoyar más el campesinado mexicano, ¿no? Bajo la promesa de tierra y libertad, ¿no? Bajo la promesa de no reelección, bajo la promesa de un cambio, porque volvemos al punto del mapa. Muchas de las cosas que Porfirio Díaz había hecho no se asentaban en todo el territorio nacional. Seguía habiendo haciendas muy explotadas, indígenas muy explotados, que no habían disfrutado de los beneficios de la independencia del país, realmente. O sea, sus condiciones pues no habían cambiado prácticamente, ¿no? Aquí ven una oportunidad, o sea, han pasado 100 años, ¿no? Ven una oportunidad de ahora sí ser tomados en cuenta, ¿no? Porque acuérdense que la independencia no era o no surgió del indigenismo mexicano, ¿no? Surge de los criollos, ¿no? Españoles nacidos aquí, ni siquiera del mestizaje mexicano. El mestizaje se suma por estas promesas de una vida mejor, porque, pues, con todo respeto, si tú vives en los huesos y golpeo todos los días, es más atractivo morir peleando por comer que seguir en esa vida. ¿Me explico? Si yo a ustedes los presiono y los presiono y los presiono y los presiono, va a llegar un punto en el que piensen, no, pues está más fácil inventarle un chisme al profe, ¿no? Y jugárnosla, que nos la expulsen si nos cachan que es mentira, a seguir en su clase, ¿no? Pero mientras la clase mantiene cierto nivel y las condiciones son normales, esa idea parece como muy loca y que no vale la pena. Al final las autoridades de Estados Unidos dirían que siempre se la quitan con esto de la libertad y la democracia, ¿no? O sea, que México no era democrático y que Porfirio Díaz no era el presidente legal y lo desconocerían, bla, 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 y que Madero era quien debería de ser, ¿no? Al inicio Madero no quería que otros líderes se sumaran al movimiento, pero al final se terminaron sumando porque no puede ir en contra. Y quienes se suman son, por ejemplo, Francisco Villa, Pancho Villa y algunos campesinos como Emiliano Zapata. O sea, por ahí viene el origen. Todos pelearon contra Porfirio Díaz en un inicio, ¿no? ¿Vieron, por ejemplo, las películas del Señor de los Anillos? Las películas del Señor de los Anillos. La uno y acá. ¿Cómo? La primera, ok. ¿Y allá? Ok, tienen que, o sea, a ver, vuelvo al punto. A lo mejor no les llaman la atención ciertas cosas, pero hay películas que por la cultura que generaron como investigadores sociales, las tenemos que ver, ¿no? Y para acabar muy pronto, por ejemplo, las de Star Trek, las de Star Wars, la de Volver al Futuro, ¿no? Porque realmente son películas que han cambiado aspectos sociológicos, aunque no lo parezca, ¿no? O sea, hay un antes y un después de esas películas. Ahorita lo de los superhéroes, nos guste o no, porque realmente está siendo un fenómeno muy interesante, ¿no? Otras, por ejemplo, las de Stanley Kubrick, como El Resplandor, como Ojos Bien Cerrados, son diferentes, como Psicosis de Hitchcock, que es muy vieja, que está buenísima, es viejísima, pero está muy buena. La Ventana Indiscreta, Los Cuervos, o sea, me explico, lograron tanto éxito en taquilla. Es que está muy bueno, a ver, va desde cero. La historia tampoco se puede estudiar solo a través de grandes eventos o grandes batallas, la batalla del 5 de mayo, la independencia, la revolución, porque eso es algo extraordinario dentro del ordinario del desarrollo de una vida. O sea, por ejemplo, eh, alguien que tenga un exnovio o exnovia, exnovio, ok, y ella una exnovia.
si yo quisiera explicar quiénes son ustedes, solo por cómo terminó esa relación, yo me estaría perdiendo, pues básicamente todo de ustedes. Si yo quiero explicar la Revolución Mexicana solo con las batallas y los héroes, les estoy dejando de lado todo lo que les estoy platicando de los hacendados, de las condiciones de los indígenas, o sea, me explico, o sea, esa era la cotidianidad. Hay cursos, búsquenlos, hay conferencias sobre historia de la cotidianidad, ¿no? ¿Por qué? A ver, si queríamos hablar de nuestro periodo de ahorita, ¿qué hablaríamos? ¿COVID? O sea, el COVID es algo extraordinario, ni siquiera está presente en nuestras vidas tan tangencialmente, ¿no? O sea, a lo mejor se enfermó un familiar y lo lamentamos mucho, a lo mejor se murió un familiar y en verdad lo lamento mucho, pero a lo que me refiero no es común que en su vida tengan COVID todo el tiempo, o sus familiares tengan COVID todo el tiempo. Pero sí es común su trabajo, sí es común las series que ven, sí es común los libros que ven, sí es común lo que comen, ¿no? Sí es común lo que aspiran. Eso está permanente. Eso es historia de la cotidianidad, estudiar estos elementos. Y la mejor forma de hacerlo es a través de la cultura, ¿no? ¿Por qué los cuervos tuvo tanto impacto? Los pájaros, perdón, ¿por qué los pájaros tuvo tanto impacto? ¿Por qué generó tanto miedo? ¿Me explico? ¿Por qué Kubrick crea Ojos bien cerrados en esa época? ¿Qué está acusando a la sociedad? ¿Por qué Interestelar se da justo antes de una nueva época dorada de la exploración espacial? Sí, ¿por qué hay una serie de películas de zombies justo cuando es muy probable que una pandemia surja? ¿No? O sea, y dirán conspiración, bueno, o sea, podría ser, pero en realidad es que es la cotidianidad. ¿Por qué si hoy se ponen a ver una película del santo contra las momias, les da más risa que miedo? Porque pues las momias no son parte de su cotidianidad de ustedes. Pero en aquel entonces, los monstruos míticos, Frankenstein, Drácula, la momia, eran mitad mito, mitad puede ser, ¿no? O sea, sí, volvemos al punto. 4.5 personas por kilómetro cuadrado. ¿Cuántos doctores creen que había ahí? ¿No? Entonces, el chupacabras, 1996, 90, sí, 94, 96, ¿no? Inicia el chupacabras. ¿Y cuánta gente no salía de su casa porque, uy, aguas, porque anda el chupacabras? ¿Me explico? O sea, y es 1900, o sea, ya estamos todavía mucho más lejos. Eh, el 5G, la tecnología 5G, que te va a fundir el cerebro, no salgas, o sea. Y entonces, ¿por qué hay películas como El Círculo, como Aceptar Amigo 1 y 2, de que a través de las redes sociales te pueden espiar y controlar y meter en problemas? Porque son nuestros miedos de nuestra cotidianidad, el robo de identidad, el acoso, el ciberacoso, ¿me explico? De nuestra cotidianidad. Entonces, si tú quieres entender cómo ha sido la población históricamente, tienes que ver, oye, o sea, tienes que ver las películas, escuchar la música, leer los libros que fueron un hit en determinados momentos de la historia. Porque te van a explicar las aspiraciones, el comportamiento de esa sociedad. Por eso cuando yo les digo la Star Wars, o sea, ¿por qué es así? O sea, reflejan a la sociedad, ¿no? O sea, vean Star Wars. Star Wars es en el futuro, entre comillas, ¿no? Hay armas láser, un buen de cosas. Y al final de cuentas es la historia de unos rebeldes contra el imperio opresor. ¿Eso a qué le suena? Es la historia de los desposeídos contra los que lo tienen todo, ¿no? O sea, es los miserables 2.0, ¿no? O sea, salvaguardando las grandes distancias. El Señor de los Anillos es la historia del bien contra el mal, de la humanidad contra sus demonios. A eso me refiero, ¿no? Entonces, bueno, retomando el ejemplo del Señor de los Anillos, les voy a spoilear los primeros 15 minutos. Hay un tipo que es muy malo, hay unos anillos de poder que le dan poder a la gente. Nunca se termina de explicar muy bien todo el poder en las películas, pero bueno, les dan poder. Uno se enoja y crea un anillo que es más poderoso que todos los demás juntos. Y levanta todo un ejército de orcos y quiere conquistar el mundo. Los elfos están peleados con los enanos están peleados con los humanos con los elfos, ¿no? Porque en ese mundo habitan enanos, elfos y hobbits. Pero los hobbits salen sobrando. Es tan peligroso el otro enemigo que se tienen que unir los enanos, los elfos y los humanos y marchar juntos para derrotar al enemigo que es Sauron. A eso es el ejemplo que quería poner.
Ni los elfos querían realmente a los humanos, ¿no? Ni los humanos querían realmente a los enanos, y elfos y enanos se odian. Pero tienen un interés en común, y eso los lleva a pelear juntos. Es lo que le pasó a Madero. Madero no quería realmente ni a los zapatistas, o sea, no quería a los campesinos ni a los rancheros, ¿no? Porque Zapata representa el campesinado mexicano y Villa representa a los rancheros. Al final se terminan uniendo, Porfirio Díaz se va del país y en 1911 Madero gana las elecciones y es el presidente constitucional del país. Pero se va a morir muy pronto, ¿no? O sea, es parte de la historia. A ver, hubo muchos cambios en las viejas figuras públicas y en los viejos jefes políticos. Y llegaron al poder, ¿no? O sea, véase, por decir, el secretario de Educación, el de acá, era gente muy viejita. O sea, ustedes vean fotos del gabinete de Porfirio Díaz en los últimos tiempos. Está lleno de viejitos. Madero vino a cambiar esa élite, ¿no? ¿No le suena muy parecido a lo de Andrés Manuel? Es decir, vean los gabinetes de Peña Nieto y de Porfirio, digo, perdón, de Peña Nieto, de Calderón y de Fox. Ahí estaba siempre el general Cienfuegos. Y ahí estaba siempre dos o tres figuras o parientes de dos o tres figuras. Vean el gabinete de Andrés Manuel. Es un cambio de élites. A ver, no nos confundamos. Andrés no vino a colocar al pueblo, ¿no? O sea, no vino y dijo, ay Mariano, tú vas a ser secretario de Educación. No. Cambió, si siempre se compraba en Walmart, bueno, ahora compramos en Chedraui, ¿me explico? O sea, ese es el mega cambio. Pero al final de cuentas nosotros seguimos siendo los cerillitos que te empacan las cosas. No escogió un cerillito, escogió de otras élites. Eh, Empiezan a haber elecciones libres, se respeta de cierta manera la expresión, es decir, a partir de Madero hay una, entre comillas, mayor libertad de expresión. Hay muchas reformas que Madero gesta, pero que terminan molestando a los otros grupos políticos, diplomáticos e inversionistas. Es decir, Madero vino a ser otro Maximiliano 2.0. Las élites que lo apoyaron a llegar al poder después se sintieron como, o sea, no le podemos atinar al bueno, ¿no? O sea, siempre terminan haciendo algo en contra de esas élites. Y los grupos beneficiarios, o sea, que sí benefició Madero, también sentían que no los benefició del todo. ¿Me explico? O sea, que no los apoyó del todo. Es como si, está bueno este ejemplo, es como si quisiéramos cambiar a la coordinadora, ¿no? Que yo no la quiero cambiar y yo la quiero mucho, está aquí guardada y es muy buena. Pero se les bota la puntada, ¿no? De querer cambiarla por X motivo. Y de repente todos apoyamos, no sé, a Yamile, ¿no? Por un ejemplo, porque me llevo bien con ella, esta fuerza las uso de ejemplo. Y digo, perdón, a Yamile Arendira, ¿no? Y Yamile dice, ¿saben qué? Sí, no hay problema, yo me voy, ¿no? Yo tengo otras cosas que hacer, yo doy todo por ustedes no me creen, bueno. Y llega Arendira al poder, y todos estamos esperando, no, pues Arendira, tercero, dijo que nos iba a dar los viernes gratis, y cuarto dice, no, pues a nosotros nos dijo que nos iba a dar Coca-Cola, ¿no? Y quinto dice, no, pues a nosotros nos dijo que nos iba a dar de comer, ¿no? Y los de primero dijo, no, pues a nosotros nos dijo que nos iba a dar los salones de derecho, o sea, cada grupito tenía sus propios. Al final, casi no les da nada a nadie, y a ustedes que sí les da, no les da todo el viernes, nada más les da la mitad del viernes libre, ¿no? Y entonces ustedes dirían así como de, o sea, sí está padre nada más venir a la mitad de clases el viernes, pero estaría más padre no venir el viernes como se nos prometió. Y todos los demás dirían, o sea, a ver, ¿por qué cambiamos al coordinador si todo sigue igual, ¿no? Y se irían contra ellos. Y eso mismo le pasó a Madero. El general Orozco va a encabezar el primer movimiento contra Madero. Y lo encabeza porque Madero había prometido pagar ciertas cuotas a los que pelearan por él en esta guerra de independencia, en esta revolución mexicana. No se le paga, eso sí es cierto, y se levanta en armas. Aquí va a pasar algo bien raro. Adivinen quién defendió a Madero de Orozco. ¿Alguna idea? Está llena de diapositivas. Pues para defender a la nueva nación, ¿no? Que encabezada por el presidente Madero, de Orozco, que era un militar muy poderoso, ¿no? Otra vez volvemos al punto de la segregación, ¿no? O sea, sí, técnicamente Madero es el presidente, pero hay cotos de poder en algunas áreas muy específicas donde no gobierna el presidente. Véase con el narcotráfico.
técnicamente gobierna el gobernador del estado que quieran, pero hay zonas territoriales que son controladas por el crimen organizado, ¿no? Acá se escoge a Victoriano Huerta, a Francisco Villa y Álvaro Obregón para pelear contra Orozco y defender a Madero. Y lo consiguen. Pero todo esto va a generar que Huerta se convierta como en una especie de caudillo, como en el elegido, ¿no? O sea, no fue Madero el que sacó la espada y fue a pelear, sino que fue Huerta, ¿no? Entonces Huerta es como el mexicano real, me explico, el que está defendiendo la libertad, el que luchó contra el tirano de Orozco, me explico. Y después, otro general, Manuel Mondragón, se volvería a levantar contra Madero y volverían a llamar al Capitán América, ¿no? O sea, a Huerta, ¿no? O sea, Huerta ya nos defendió una vez, Huerta nos va a volver a defender. Huerta yo no sé de veras qué le picó, bueno, le picó la mosca del poder, ¿no? Que al final se termina uniendo a Mondragón y cita a Palacio Nacional y se alía con él y le exige a Madero que renuncie y apresa a Madero y a Pino Suárez. Y él, Huerta, asesinaría a Madero y a Pino Suárez en 1913 en algo que se conoce como la Decena Trágica. En 10 días, está muy buena esa, yo creo que les voy a buscar una cronología de la Decena Trágica. En 10 días, ataca Mondragón, Huerta llega a salvar al presidente, ¿no? ¿Vieron la película de Olimpo bajo fuego? Tampoco, ¿verdad? Apúntenla por ahí. Esa no fue tan hit, pero está buena. Olimpo bajo fuego, la segunda se llama Londres bajo fuego y la tercera se llama Agente bajo fuego, una cosa así, ¿no? Olimpo bajo fuego es la 1, la 2 es Londres bajo fuego, la 3 es Agente bajo fuego, creo. La más buena es la 1, creo. En la 1, bueno, véanla y luego platicamos. Llega Huerta a defender a Madero, ¿no? Y se voltea. Sí, yo te voy a defender, no salgas de aquí, ¿no? Y está ahí. Y de repente, ¿no? Oye, Madero, ¿por qué no te rindes, no? ¿Por qué no renuncias? Y me quedo yo de presidente. No, pues, ¿cómo crees? Y así fue. Lo sacan por la calle de atrás y ¡paz! Lo matan, ¿no? Y Huerta, como era un caudillo, como tenía el pueblo, como había negociado con otras personas, se va a quedar al frente, ¿no? O sea, se va a quedar al frente del país. Y aparte era el líder de un ejército federal, o sea, del ejército federal, del ejército más grande que México tenía. Nadie se podía oponer a él. Y a partir de ahí, muchos verían a Huerta como alguien que llegó al poder de manera ilegal. Es decir, literal mató al presidente para ser el presidente. Y ahí se va a gestar, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí, lo que ustedes conocen, pero seguramente no muy bien, que es la Revolución Mexicana y todos estos personajes, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Huerta. ¿Vieron Game of Thrones? Bueno, pues esta etapa de la historia de México es el Game of Thrones de México, ¿no? O sea, la Revolución Mexicana es el Game of Thrones de a ver quién se queda con la silla presidencial. Aquí no es el trono de hierro, aquí es la silla presidencial. Y ver quién es el que la va a ganar. Yo creo, le voy a escribir a HBO, y a un historiador que conozco, y les voy a decir, oigan, ¿no quieren hacer una serie de Game of Thrones México, no? Porque la Revolución Mexicana se presta perfecto para una sarta de traiciones, conspiraciones, batallas campales, derramamiento de sangre, héroes transformados en villanos y villanos redimidos en héroes, que la historia desgraciadamente en los libros de texto mexicanos de educación básica ha olvidado cruel y profundamente. Bueno, mis queridos compañeros, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Les voy a